Listo, estamos grabando, damos inicio a la clase el día de hoy, día miércoles 20 de abril de 2022, correspondiente al curso de Mecánica de Fluidos 1, sección A. Procedemos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver el tema de viscosidad. La viscosidad es una propiedad muy importante de los fluidos, ¿no? Que es tan importante que se ven muchas especialidades de ingeniería, ingeniería química, eh, ingeniería civil, ingeniería industrial, diferentes ramas de la ingeniería, de acuerdo a los tipos de fluidos que ellos manejan, ¿no? Cada especialidad de ingeniería que existe, pues tiene una determinada gama de fluidos las cuales normalmente maneja. Nosotros, dentro de la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, pues manejamos los llamados fluidos newtonianos, ¿no? Y esos fluidos newtonianos son los que vamos a ver a lo largo de todo el curso, ¿no? Y justamente de eso va a tratar la clase de hoy, ¿no? ¿Cuáles son esos fluidos newtonianos? ¿Cuáles son los otros fluidos? Etcétera. Entonces acá tiene un video de introducción a la viscosidad que les voy a mostrar. La viscosidad es una medida del roce que experimenta una porción de un fluido, líquido o gaseoso, y sus moléculas cuando se desplaza en una dirección. Esta propiedad también se relaciona con la resistencia que presenta un fluido a sufrir una deformación. Algunos ejemplos de viscosidad o sustancias viscosas son la miel, el aceite, la pasta de dientes, el gel o champú para el cabello, los jarabes de farmacia y algunos elementos químicos como el mercurio. La viscosidad viene a ser un nivel de la espesura de un fluido. Hay líquidos que fluyen muy fácilmente, por ejemplo el agua, por lo que se les denomina fluidos livianos, mientras tenemos líquidos que fluyen lentamente como el ketchup, pasta de tomate, los cuales se denominan espesos. En este sentido, la fluidez sería lo contrario a la viscosidad. Otra forma de expresar la viscosidad de una sustancia es en relación a su penetrabilidad. Entonces, la viscosidad también es una medida de la resistencia que presenta un fluido al movimiento de un cuerpo u objeto a través de ellos. Se observa, por ejemplo, que unos granos de maíz se hunden sin dificultad en el agua, un líquido de baja viscosidad. Sin embargo, lo hacen muy lentamente en la miel, un líquido viscoso. En este video te explicaré las causas de la viscosidad, sus tipos y te daré muchos ejemplos de sustancias viscosas. Si quieres aprender más de la viscosidad, sus unidades y equivalencias, visita el enlace de la descripción en lifeder.com. Causas de la viscosidad. Un líquido, cuando se mueve a baja velocidad, se descompone en láminas que se mueven unas con relación a las otras. Las láminas, en contacto con las paredes del conducto, se mueven a menor velocidad, ya que experimentan un mayor roce. No obstante, las láminas del líquido que se ubican hacia la parte central del mismo se mueven con mayor velocidad, ya que experimentan un menor roce. Este tipo de flujo se denomina laminar, pero cuando la velocidad del líquido alcanza una velocidad crítica, se convierte en un flujo turbulento de mayor viscosidad. Tipos de viscosidad. Existen dos tipos de viscosidad: la viscosidad absoluta o dinámica y la viscosidad cinemática. Viscosidad absoluta o dinámica. La viscosidad absoluta es la fuerza que debe aplicarse por unidad de área para mover una lámina de líquido horizontalmente con relación a otra lámina de líquido a una unidad de velocidad. Las referencias a la viscosidad pueden extenderse a la viscosidad absoluta, ya que son las mismas. Viscosidad cinemática. Es la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad del líquido. La viscosidad de un líquido está influenciada por la temperatura, por lo que se utilizan temperaturas de referencia.
100 grados centígrados para los líquidos residuales y 40 grados centígrados para los líquidos diluidos. La viscosidad cinemática, al igual que la viscosidad absoluta, decrece a medida que aumenta la temperatura. Ejemplos de sustancias viscosas. Aceite. El aceite es toda sustancia líquida y grasa que se obtiene tras el procesamiento de distintas semillas y frutas. Por otro lado, los aceites combustibles se consiguen a partir de la refinación del petróleo. Cada uno de estos aceites tiene características y usos específicos. No obstante, uno de los elementos que hace a ambos tipos ser aceites es precisamente la viscosidad. Los aceites combustibles suelen presentar mayor grado de viscosidad que los comestibles. Miel. Es un fluido que producen las abejas a partir del néctar de las flores o excrementos de partes vivas de las plantas. Se puede afirmar que la miel es uno de los fluidos animales más viscosos y a su vez más dulces. Sin embargo, a veces la miel puede presentar distintos grados de viscosidad debido al procesamiento posterior a su captura. Algunas veces mezclan la miel con azúcar y otros elementos para comercializarla y esto hace que pierda viscosidad. Pasta dental. La pasta dental es un perfecto ejemplo de fluido con alta viscosidad que encontramos cada día en nuestros quehaceres. Está compuesta de agua, abrasivos, espuma, colorantes, flúor y otras sustancias químicas. También se le denomina crema dental o dentífrico. Gel para el cabello. Es uno de los casos más particulares porque su estructura se asemeja a la de los sólidos, pero es un líquido con alto volumen de viscosidad. Algunos geles pueden pasar de un estado a otro, dependiendo del uso que se les dé. Cuando son agitados, son líquidos y al permanecer inmóviles se convierten en sólidos. Glicerina. Se trata de una especie de alcohol con 3 grupos de hidroxilo. Se muestra en forma de líquido en una temperatura ideal de unos 25 grados centígrados. Tiene un alto coeficiente de viscosidad y un sabor dulce. La glicerina se encuentra en todos los aceites y grasas animales. Sus aplicaciones son diversas en el plano comercial. Se usa para la elaboración de cosméticos, jabones, detergentes, humectantes, antisépticos, disolvente, lubricación y muchas cosas más. Alcohol etílico. Es un alcohol normal, incoloro e inflamable, cuyo punto de ebullición es 78.4 grados centígrados. Es el producto principal para la elaboración de bebidas alcohólicas como el whisky, el vino, la cerveza, el ron y el aguardiente. Los grados de viscosidad en los alcoholes por lo general son muy bajos. Bitumen. También llamado betún, es una mezcla de sustancias orgánicas de color negro que contienen una alta densidad completamente soluble en disulfuro de carbono y se compone primordialmente por hidrocarburos. Es una de las sustancias orgánicas más viscosas que se puede hallar en la naturaleza. Dicha viscosidad es causada por los elementos que la componen: azufres, metales, vanadio, plomo, mercurio, arsénico y selenio. Elementos pesados y viscosos que al integrarse forman un compuesto aún más viscoso. Jarabes. Son un tipo de medicamento líquido compuesto por químicos. Los jarabes presentan alta viscosidad porque entre sus componentes principales se encuentra el azúcar. El azúcar cumple una doble función: por una parte, la de aportarle viscosidad al fluido y por la otra, es un edulcorante que le da sabor dulce a la mezcla. Es uno de los componentes más usados en la pediatría y puede ser ingerido tanto por los niños como por adultos. Brea. Es una sustancia de color rojizo oscuro que se obtiene al destilar al fuego la madera de varios tipos de árboles. Su grado de viscosidad es muy alto debido a la confluencia de compuestos que se funden. La brea puede usarse como antiséptico, para mantenimientos de máquinas. Algunos jugadores de baloncesto la untan en sus manos para sujetar mejor el balón. Mercurio. Es un elemento químico que usa el símbolo Hg. El mercurio es el único elemento metálico que es líquido en condiciones estándar. Por ser pesado y debido a su estructura química, el mercurio tiene alto grado de viscosidad. Hoy es común usar el mercurio con fines investigativos. También se usa para fabricar luces fluorescentes y amalgamas odontológicas.
Las sustancias viscosas aparecen tanto en sustancias de uso cotidiano como en elementos necesarios para llevar a cabo procesos industriales. Sin esta propiedad de los fluidos, regularmente la vida sería muy diferente. La sangre. La sangre tiene una viscosidad entre 3 y 4 centipoises para un hematocrito de 45%, pero al aumentar el hematocrito, aumenta en forma exponencial la viscosidad de la sangre. Esta circunstancia aumenta el trabajo cardíaco. El aceite de motor. La viscosidad del aceite varía con su tipo, pero en general, la viscosidad de un aceite de motor es mayor a 100 centipoises, explicable por el tamaño de las moléculas de los aceites. La gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida por destilación del petróleo. Tiene una viscosidad inferior a la que presenta el agua y con un valor dependiendo del tipo, oscilante entre 0.40 y 0.88 centipoise. En parte se debe a que si bien sus moléculas son más pesadas, sus interacciones intermoleculares son más débiles. En este video hemos escuchado y visto diferentes fluidos, ¿no? Que tienen diferentes viscosidades. También se ha visto unidades de viscosidad, ¿no? Hablar del centipoise, del poise, del stock, del centistock, ¿no? Esos diferentes fluidos, pues, están en las industrias actualmente, ¿no? Ustedes como mecánicos y mecánicos eléctricos, pues van a caer dentro de una de esas industrias, ¿no? De repente están en una fábrica farmacéutica y sabrán pues que esos jarabes que están fabricándose o manejándose dentro de esta empresa, pues tienen una viscosidad determinada y tienen una característica determinada. Los fluidos que normalmente utilizan los mecánicos y mecánicos eléctricos en general, ¿no? Con los que nosotros manejamos, ¿no? En la mayoría de las industrias el fluido más común es el agua, ¿no? Otro fluido común para nosotros son los aceites, ¿no? Los aceites de lubricación, porque nosotros tenemos que ver con la parte de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de los equipos y los cambios de aceite. El análisis a través de aceite para nosotros es importantísimo. La lubricación es una parte importante de nuestra carrera, ¿no? Por lo tanto, el fluido aceite, ¿no? Los aceites lubricantes, los combustibles, ¿no? Que son los que dan la energía a esas máquinas, ¿no? Entonces, son los fluidos predilectos, vamos a decir, de los ingenieros mecánicos y mecánicos eléctricos, porque esas maquinarias son las que frecuentemente vemos. Otro fluido también que es muy importante para nosotros es el aire, ¿no? El aire, los derivados de petróleo, el mercurio, ¿no? Son elementos muy importantes, fluidos muy importantes y viscosidades pues que debemos de manejar y debemos saber diferenciar. Entonces, viste esta introducción, todo lo que se ha hablado en este video lo vamos a ver al detalle en la clase de hoy, ¿no? Esta es una introducción, si hay algo que todavía no lo han comprendido muy bien, lo van a entender al final de la clase. Vamos a hablar primero de la rapidez de deformación, ¿no? Si yo tengo un fluido como el que están viendo ustedes acá abajo, ¿no? Un fluido celeste, ¿no? Este que está acá. Y yo quiero pues ejercerle a este fluido un esfuerzo cortante, ¿no? Acá, esto que está en plomito abajo es el piso, ¿no? Y tengo encima del piso una cantidad de fluido, que es esta celeste. Quiero ejercerle un esfuerzo cortante, pues para ejercerle ese esfuerzo cortante tengo que apoyarme de una placa, ¿no? Coloco una placa, esta marrón, encima del fluido celeste, ¿no? Genero una fuerza que entre el área de contacto de ambos me va a generar lo que se llama un esfuerzo cortante tau, ¿no? Fuerza entre el área de contacto me daría el esfuerzo. Genero el esfuerzo, ¿no? Y vemos pues que las capas de fluido, ¿no? Si vemos al fluido como láminas, ¿no? Las capas de fluido se comienzan a deslizar, ¿no?
Si yo muevo la placa superior con velocidad v, la capa inmediata de fluido, la que está más pegada a este elemento móvil, también se moverá a la misma velocidad. Pero las capas siguientes de fluido se van a mover un poquito menos, con menor velocidad, cada vez menor velocidad, y la última capa de fluido, la que está pegada al piso, ¿no? Se moverá pues con velocidad cero, no tendrá movimiento, ¿no? Quedará pegada al piso. Entonces, este es el comportamiento cuando yo le ejerzo un esfuerzo cortante a un fluido. Se genera esta variación de velocidad en la dirección Y, ¿no? O sea, cambia la velocidad en esta dirección. Y eso es lo que llamamos rapidez de deformación, ¿no? O velocidad con la que se deforma el fluido, si podríamos llamar. Algunos le llaman velocidad de deformación, velocidad con que se deforma, cambio de velocidad, ¿no? Con que se da en esta dirección Y, ¿no? Eso es la rapidez de deformación o velocidad de deformación, el concepto, ¿no? Todos los fluidos no se deformarán igual, ¿no? Si yo tengo acá agua, pues este cambio de velocidad será distinto. Si se tratase de un petróleo crudo, tendrá otro cambio de velocidad. Y así, ¿no? Cada fluido tendrá pues su cambio de velocidad y por lo tanto tendrá su distribución de velocidades diferente. Los fluidos tienen, a la hora que uno le aplica el esfuerzo cortante, una rapidez de deformación diferente, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la viscosidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver después, ¿no? Este cambio de velocidad, ¿no? Este desplazamiento de esta capa de fluido tiene esta velocidad y la que sigue tiene esta menos. ¿Por qué razón esta tiene menos? Porque el rozamiento que hay entre capa y capa, ¿no? Es lo que está impidiendo que esta capa tenga la misma velocidad que esta, ¿no? Ese rozamiento, ¿no? Esa fricción que hay entre capa y capa, como lo vamos a ver más adelante, se define como viscosidad del fluido. Pero por ahora estamos viendo la rapidez de deformación, ¿no? La rapidez de deformación o la velocidad de deformación o la forma como la velocidad se deforma, ¿no? Cómo cambia en el sentido del eje Y perpendicular a las dos placas fija y móvil. Veamos un video donde explica lo que les acabo de decir en palabras, ¿no? De la llamada rapidez de deformación. Que existe un flujo viscoso entre dos láminas. La lámina inferior está fija y la otra se mueve con respecto a la inferior por acción de un esfuerzo cortante a una velocidad v. A medida que se mueve la placa superior, el fluido que está en contacto con ella se desplaza a la misma velocidad, es decir, alcanza una velocidad v, mientras que el fluido que está en contacto con la placa inferior permanece adherido a esta. De esta manera se desarrolla un gradiente de velocidades a través del fluido, que interpretamos como una tasa de deformación con el espesor del fluido de V de Y. En nuestro ejemplo consideramos que el gradiente de velocidades es lineal, pero podría ser de diferentes formas. Como vemos, esta distribución de velocidades puede ser lineal y puede ser una curva, ¿no? Cada fluido tendrá su distribución de velocidades, ¿no? Una curva diferente, ¿no? Una forma diferente de deformarse, ¿no? Una forma diferente de cambiar su velocidad en la dirección Y. Y eso será una característica de cada fluido. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los fluidos newtonianos, ¿no? Los fluidos newtonianos, ¿no? A la hora, supongamos que este celeste sea un fluido newtoniano, entonces a la hora que yo le ejerzo el esfuerzo cortante, las capas se van a mover con velocidades diferentes, se va a crear una distribución de velocidades, ¿no? Y si yo punto a punto, ¿no? Lámina por lámina, ¿no? Le mido el esfuerzo cortante y le mido la deformación que se produce entre cada lámina, ¿no? Para cada una de las láminas, ¿no? Le aplico un esfuerzo,
veo cuánto es el cambio de velocidad en la dirección Y, le aplico un esfuerzo, veo cuánto es el cambio de la velocidad en la dirección y voy construyendo estos puntos, ¿no? Y veo que me da una línea recta, entonces es un fluido especial. Es un fluido que a la hora que yo le ejerzo el esfuerzo cortante, guarda una proporción con el cambio de velocidad en la dirección Y, ¿no? Es una variación proporcional ya que esto es una línea recta, ¿no? El esfuerzo es directamente proporcional al cambio de velocidad en la dirección Y. Y este comportamiento lo tienen varios fluidos, ¿no? Esta proporcionalidad que se produce al aplicar un esfuerzo cortante y el cambio de velocidad en la dirección Y, ¿no? Nos da una línea recta, ¿no? Esta proporcionalidad que al final me está dando la viscosidad del fluido, pues lo tienen algunos fluidos, no todos, algunos fluidos, ¿no? ¿Cuáles son esos fluidos? Acá los tenemos. Todos estos fluidos, a la hora que yo les aplico un esfuerzo cortante, ¿no? Producen un cambio de velocidad en la dirección Y, de tal manera de que la gráfica de estos fluidos en este gráfico esfuerzo cortante y rapidez de deformación, ¿no? Sale una línea recta. ¿Cuáles son estos fluidos? El petróleo, que está acá, lo tenemos acá. El mercurio, que es este que está acá. El agua, la gasolina y el aire. Y muchos otros más, ¿no? Algunos derivados de petróleo, los aceites también están en este rubro, ¿no? Todos los derivados de petróleo. Entonces, hay varios fluidos que tienen este comportamiento lineal. Pero noten ustedes que entre todos los fluidos, ¿no? La pendiente de la recta es diferente. Entonces, ¿pero qué viene a ser la pendiente de la recta? ¿No? Es la relación proporcional entre este esfuerzo y esta variación de la velocidad. Yo aplico el esfuerzo y el cambio de velocidad en la dirección Y tiene una relación proporcional, pero en algunos es más pronunciada, ¿no? Por ejemplo, yo aquí aplico un esfuerzo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Y para este caso del aire, miren la rapidez con que cambia la velocidad. En cambio, para este mismo esfuerzo muy pequeño, ¿no? La rapidez es muy pequeña, ¿no? Entonces, eh, eso va a ser, ¿a qué se va a deber ese cambio de velocidad diferente entre el petróleo crudo y el aire, entre el petróleo crudo y la gasolina? Acá tenemos el petróleo crudo, lo vemos muy espeso, ¿no? Y acá está el agua, por ejemplo, que está debajo, ¿no? Que lo vemos que es menos espeso, menos viscoso, ¿no? Justamente, ¿no? La pendiente de estas rectas representan a la viscosidad del fluido. El petróleo crudo es más viscoso que el agua, y acá lo estamos viendo. Esta es la gráfica del petróleo crudo, esta es la gráfica del agua. El petróleo crudo tiene más viscosidad que el agua, y a la hora que yo le aplico un esfuerzo cortante a ambos, ¿no? Causan una deformación de velocidad, un cambio de velocidad en la dirección Y proporcional, es decir, son líneas rectas. En el video de introducción, ¿no? Decía, ¿no? Cuando hablaba del mercurio, que era uno de los fluidos con mayor viscosidad. Y acá lo estamos viendo. El mercurio tiene más viscosidad que el agua, que la gasolina, que el aire. El único que está por encima del mercurio es el petróleo crudo, ¿no? Que tiene una viscosidad mucho mayor, una pendiente más parada, ¿no? Tal como lo estamos viendo en la gráfica. Ahora, la pregunta es, los ingenieros mecánicos y mecánicos eléctricos pues van a trabajar con estos fluidos. En esencia, el ingeniero mecánico mecánico eléctrico trabaja pues con agua, obligado, porque vamos a ver turbinas hidráulicas, vamos a ver bombas de agua, ¿no? Eh, Trabajamos con aire, sistemas de ventilación de aire, ¿no? Manejamos el aire.
Trabajamos con derivados de petróleo, combustibles para abastecer los motores, gasolina, ¿no? Y acá faltaría los aceites, ¿no? Que también están metidos acá para la lubricación. Como ven, todos estos fluidos que tienen este comportamiento lineal en esta gráfica son con los cuales trabajan los mecánicos y mecánicos eléctricos. Es decir, estos fluidos que estamos viendo acá con este comportamiento lineal se le llama fluidos newtonianos, ¿no? Por lo tanto, el mecánico eléctrico, se topa mucho con los fluidos newtonianos. Pero también dentro de las plantas no está libre de que uno de ustedes trabaje en una farmacéutica, trabaje en una fábrica de alimentos, donde muevan leche, donde muevan ketchup, donde muevan mostaza. Entonces ya sabrán que esos fluidos no son de este tipo, no tienen este comportamiento lineal, son los llamados fluidos no newtonianos, ¿no? En este curso nos vamos a centrar en estos fluidos. Ahora, profesor, ¿y por qué no estudiamos los no newtonianos? Los no newtonianos los estudian los ingenieros químicos, los ingenieros industriales, y aún así les queda corto el curso. ¿Por qué? Porque son tantos los fluidos que no son newtonianos, ¿no? Que hay posgrados en fluidos no newtonianos, diplomados en fluidos no newtonianos. Hay que estudiar 1 año, 2 años a estos fluidos, el comportamiento de ellos, ¿no? Entonces, toda una rama, ¿no? De la mecánica de fluidos, ¿no? Especial, los llamados fluidos no newtonianos, ¿no? Y acá los tenemos, un par de ellos, ¿no? Acá está un fluido newtoniano, y acá tenemos un par de fluidos no newtonianos, el pseudoplástico y el dilatante, ¿no? Son dos fluidos que no tienen comportamiento lineal. Y un fluido que no tiene viscosidad, porque acá estamos hablando de fluidos viscosos, ¿no? Tanto el newtoniano como los no newtonianos que estamos presentando acá son viscosos, ¿no? Pero el comportamiento del gradiente, ¿no? Es diferente, ¿no? Provoca una distribución lineal y esto una curva, ¿no? Pero hay fluidos que no tienen viscosidad, idealmente no tienen, porque realmente todos los fluidos tienen, por poquito que ésta sea, pero la tienen. Pero supongamos idealmente que hay un fluido que no tiene viscosidad, pues la gráfica sería un horizontal tal como lo estamos viendo acá abajo. Ampliando un poco más el marco de los fluidos no newtonianos, acá estamos viendo un poco más de fluidos no newtonianos. El dilatante que lo mostramos en la gráfica anterior, el pseudoplástico que está acá, ¿no? Miren el comportamiento, es no lineal. Y si este pseudoplástico, ¿no? Es un comportamiento un poquito más abrupto, ¿no? Tendríamos este plástico, ¿no? Este es el plástico y este es el pseudoplástico, ¿no? Es mucho más pronunciado, ¿no? Más abrupto. Y hay unos fluidos que necesitan un esfuerzo inicial para recién, como se dice, cambiar de velocidad en la dirección Y, ¿no? Tal como lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces necesitan un esfuerzo inicial, no parten desde cero, sino hay un que generarles un esfuerzo inicial y después ahí recién comienzan a cambiar de velocidad en la dirección Y, unos con comportamiento lineal, otros con comportamiento similar a los plásticos y otro con comportamiento similar a los dilatantes, ¿no? Pero partiendo de un esfuerzo inicial. Entonces miren toda la gama de fluidos que no son lineales, que no son newtonianos, son inmensos, ¿no? Inclusive hay un fluido en las minas, el fluido de los relaves mineros, que es una masa que se debe de llevar a un determinado sitio de la mina para poder aislarla y evitar la contaminación ambiental. Entonces ahí se utilizan bombas, dispositivos para trasladar todos esos relaves mineros hacia una zona adecuada, segura, ¿no? Y pues ahí tendrán que estudiar pues los fluidos no newtonianos, y esos fluidos del relave minero están acá, metidos en esta zona, ¿no? Son muy similares a este plástico ideal de Bingham, ¿no? No es que sean de este tipo, sino que son parecidos a estos de acá,
¿no? Entonces, inclusive hay fluidos newtonianos, no newtonianos, que tienen parte de ser fluidos Bingham, ¿no? Con fluidos pseudoplásticos, ¿no? Entonces, hay combinaciones, que todo esto se estudia, como se dice, en la ciencia de la reología. Bueno, acá algunos ejemplos de estos fluidos no newtonianos, ¿no? Dentro de los pseudoplásticos que estamos viendo acá, está el zumo de frutas, ¿no? El plasma sanguíneo que utilizan los médicos, las melasas, el látex, el polietileno fundido, ¿no? Dentro de estos plásticos, ¿no? Se encuentran la pasta de dientes, el chocolate, ¿no? Dentro de los dilatantes que estamos viendo acá están el almidón de maíz, las arenas movedizas, ¿no? El dióxido de titanio que está dentro de la pintura, ¿no? Es un ingrediente de la pintura. Dentro de estos viscoplásticos que están acá, que necesitan un esfuerzo inicial para después generar el gradiente de velocidad, ¿no? Los llamados plásticos de Bingham, lineales o no lineales, ¿no? El lineal es este y estos son los no lineales, ¿no? Ahí están pues el asfalto, las suspensiones de agua, los barros, ¿no? Se encuentran en esta zona y aquí están pues los que son parecidos a estos, los relaves mineros, ¿no? En esta zona, ¿no? Pero estos fluidos que están acá eh, tienen un comportamiento independiente del tiempo. Pero hay otros fluidos no newtonianos también, ¿no? Que tienen pues un comportamiento, ¿no? En función al tiempo, ¿no? Por ejemplo, los reopécticos, ¿no? Necesita un aumento gradual, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? A través de la línea de tiempo, ¿no? Para mantener una rapidez de deformación, un cambio de velocidad constante, ¿no? ¿Cuáles son estos? El poliéster, el yeso, la arcilla bentonítica, ¿no? Y en el caso de los tixotrópicos, ¿no? Que varían en sentido inverso a través del tiempo, están las pinturas, los yogur, las tintas de impresión. Como ven, el mundo de los fluidos no newtonianos es inmenso, ¿no? Es un posgrado, son 2 años de estudio, hasta doctorados hay en fluidos no newtonianos. Generalmente, pues uno, si se topa con los fluidos no newtonianos, se concentra exactamente en uno de los fluidos, ¿no? Que es el que van a manejar, transportar, llevar de un sitio a otro, y comienzan a hacer los estudios correspondientes, ¿no? Hay muchos cursos dentro de ingeniería química, dentro de ingeniería de transportes, le llaman. Fenómenos de transporte es un curso que llevan los químicos, donde se ven estos fluidos, donde se ven el comportamiento de la viscosidad, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de la viscosidad de estos fluidos? Pues muy obvio, ¿no? Acá lo vemos en el primer dibujo que tenemos acá, que vimos hace un momento, ¿no? En el caso de los fluidos newtonianos, que es lo que vamos a ver, pues, ¿no? La pendiente acá es constante. ¿Qué quiere decir? Un fluido newtoniano siempre tiene su viscosidad constante cada vez que le aplico el esfuerzo, ¿no? Con respecto, va a generar una deformación, ¿no? Y vamos a tener una fricción constante, ¿no? A una determinada temperatura de repente, pero si este fluido cambia, ¿no? Vamos a tener otra distribución lineal. O si este fluido cambia de temperatura, porque esta viscosidad, la viscosidad cuando usted fríe un huevo, pues cambia, ¿no? Entonces, esto va a cambiar de un determinado fluido, ¿no? De repente vamos a tener una pendiente menor si yo le agrego temperatura a ese fluido, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un ejemplo ahora posteriormente, ¿no? Entonces, lo que importa en esta parte hasta el momento es que existen fluidos newtonianos con este comportamiento lineal y existen infinidad de fluidos no newtonianos, ¿no? Y nos vamos a concentrar nosotros en los llamados fluidos newtonianos porque son los fluidos con los cuales más nos vamos a topar en la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica. Pasemos ahora, ya definimos qué es un fluido newtoniano, qué es un fluido no newtoniano, ya sabemos que en este curso vamos a incidir en los fluidos newtonianos, la viscosidad para una determinada temperatura va a ser constante, ¿no? Y esa viscosidad
tiene el símbolo mu, letra griega M de los griegos, ¿no? Para representar esa viscosidad absoluta, que también se le suele llamar viscosidad dinámica. Entonces, ¿qué es esta viscosidad? ¿Qué cosa es? Yo tengo acá un fluido en color azul con alta viscosidad, es como que tuviera un conjunto de planchas, ¿no? Con una gran fricción entre ellas, ¿no? Entonces, a la hora que le aplico el esfuerzo cortante, las planchas no se mueven mucho. ¿Por qué? Porque hay una alta fricción entre las planchas, por lo tanto hay una viscosidad grande. La deformación y el esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante entre la deformación, entre la variación de velocidad, ¿no? Y con respecto a la dirección Y, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Esa variación, ese comportamiento es lineal y da una viscosidad muy grande porque la fricción acá entre capa y capa de fluidos es muy grande. Por el contrario, si tengo el fluido verde, que es un flujo de baja viscosidad, es decir, la fricción entre capa y capa de fluidos no es muy buena, ¿no? Es muy baja, tiene una viscosidad baja, entonces tendremos este caso de un fluido con baja viscosidad, por lo tanto el gradiente pues será mucho mayor el cambio de velocidad en este tipo de fluidos, ¿no? Es como que estos fueran planchas de madera que representarían al petróleo crudo, ¿no? Quiero mover la capa de encima, pues no se va a mover mucho con respecto a las demás capas, porque hay mucha fricción entre madera y madera, que está representando pues al petróleo crudo. Pero sin embargo, yo tengo acá agua, ¿no? Entonces, ejerzo un esfuerzo cortante, ¿no? La fricción entre capa y capa de agua es muy baja, por lo tanto la viscosidad es muy baja, ¿no? Y se produce pues un cambio de velocidad entre capa y capa mucho mayor, ¿no? Ese es lo que es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Pues es esa fricción entre capa y capa de fluido, ¿no? Es la resistencia que se da entre una capa de fluido sobre otra capa adyacente de fluido. ¿Cuándo? Cuando yo le aplico un esfuerzo cortante. ¿Y de qué manera le aplico un esfuerzo cortante a un fluido? Poniéndole encima una placa, ¿no? La cual voy a mover en sentido del esfuerzo, ¿no? Generar una fuerza en el sentido hacia la derecha, ¿no? Para generar este esfuerzo cortante sobre este fluido, ¿no? Y también el fluido lo voy a apoyar en la parte de abajo en una placa fija, ¿no? Entonces acá lo tenemos, ¿no? Acá está el fluido, ¿no? Acá está la placa que se mueve, ¿no? Fuerza entre el área de contacto me dará el esfuerzo, generará un movimiento entre las placas adyacentes, generarán velocidades diferentes, generará una distribución de velocidades que va a cambiar dependiendo del fluido que yo tenga, ¿no? Y que pues va a ser una curva, ¿no? Que me va a representar el diagrama de velocidades, la distribución de velocidades en la dirección perpendicular a la placa móvil y a la placa fija. La velocidad con la que se moverá la última capa de fluido pegada a la placa móvil será, esa velocidad será la misma que tiene la placa móvil y la velocidad de la última capa de fluido celeste con el piso tendrá velocidad cero, ¿no? Y entre estos valores cambiará la velocidad, ¿no? El gradiente de velocidad, la distribución de velocidades del fluido cuando se le somete a un esfuerzo cortante. Pero como vamos a tratar de fluidos newtonianos, ¿no? Este fluido que está acá es un fluido newtoniano, por lo tanto, a la hora que le aplico el esfuerzo, ¿no? Se genera una proporcionalidad con el cambio de velocidad en la dirección Y, ¿no? Entonces, esa proporcionalidad va a hacer que el gráfico entre este tau y este dBi sea una línea recta para estos fluidos newtonianos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, si hay proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y este cambio de velocidad en la dirección Y, yo lo puedo escribir como una ecuación, esfuerzo cortante igual una constante por este gradiente de velocidad en la dirección Y, ¿no? Como ecuación. Entonces habrá una constante de proporcionalidad, ¿no? Y esto me hace recordar esta ecuación a la ecuación de una línea recta, ¿no?
que se ve en matemática básica, y igual mx más b, ¿no? Donde estamos viendo a la y acá, a la m que es la constante y a la x que es esta variación de velocidad en la dirección y. Más no está la b, ¿no? ¿Por qué no está la b, que es la abscisa en el origen, ¿no? La ordenada en el origen, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque esta línea recta pues se corta en el punto 0,0, ¿no? Entonces este valor de b en la línea recta es 0. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es y igual mx, ¿no? Tau igual viscosidad por variación de velocidad en la dirección y. Este es la y, este es el m y este es el x. Como esta es la m, esta es la pendiente de la recta que estamos viendo acá. Y esto que estamos viendo acá como ecuación I igual mx, o como esfuerzo cortante igual a viscosidad constante, valor constante, por la variación de la velocidad en la dirección y, es lo que se conoce como la ley de viscosidad de Newton, o el comportamiento, ¿no?, de los fluidos newtonianos, ¿no? Porque este comportamiento lineal lo tiene el aire, el agua, el petróleo, el mercurio, los llamados fluidos newtonianos. Este comportamiento no lo tiene la pintura, la leche, la sangre, el ketchup, la mostaza, ni el relave minero, ¿no? Entonces, este comportamiento lo tienen los fluidos newtonianos. Por eso se le llama ley de viscosidad de Newton. Solamente para fluidos newtonianos es este comportamiento. Vamos ahora a ver un problema donde vamos a medir, ¿no? Te piden, ¿no? Se tiene el piso acá, en la parte de abajo. Acá encima del piso han puesto un fluido B, que es agua, ¿no? Luego han puesto una placa C y encima de esto han puesto agua. ¿Qué es lo que pasa acá? Entre el piso y esta placa C, que están quietas, ¿no?, está circulando agua en esta zona. Este fluido B es agua. Y acá encima, ¿no?, encima de la placa, también tenemos agua que está circulando hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta agua que circula hacia la derecha encima de la placa y esta agua que está circulando entre la placa y el piso, ¿no?, hacia la derecha, genera pues una fricción, ¿no?, una fuerza, ¿no?, ¿no?, que va a ejercerse sobre la placa encima por efecto del fluido A y debajo por efecto del fluido B. Me piden calcular esa fuerza. ¿Cuál es esa fuerza que está generando el fluido que está encima y el fluido que está debajo de esta placa C? Como ven ustedes acá en la solución, ¿no?, la fuerza que va a resistir esta placa C es la fuerza del fluido que está encima más la fuerza del fluido que está debajo. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces acá vamos a ver que se genera, ¿no?, una distribución de velocidades tanto encima como abajo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una placa fija y hay un fluido que está circulando por encima de ella, olvidémonos un poco de lo de abajo, ¿no? Tengo un sólido, que es este, ¿no?, y hay un fluido que está impactando o está recorriendo por encima de esta placa, ¿no? Se genera una zona que se llama zona donde cambia la velocidad. Pero si yo agrego acá más agua, ¿ya?, porque este fluido es agua, le agrego más agua encima, ¿no?, van a ver ustedes que ya esta velocidad se va a mantener constante. Agrego agua acá y la velocidad se mantiene constante. Ya no hay el efecto de cambio de velocidad que se genera en esta zona cercana a la placa móvil, a la placa fija, perdón. Entonces el efecto de la viscosidad de un fluido muy cercano a la placa, ¿no?, a la hora que se está moviendo, pues se ve acá en el gradiente, ¿no? Pero ya para láminas de fluido que están mucho más afuera, ya no hay ese cambio de velocidad. Ya la velocidad permanece
constante, ¿no? Esta zona donde hay el cambio de velocidad, donde la viscosidad tiene importancia, donde genera esta disminución de velocidad en su cercanía a esta placa fija, se le llama capa límite o zona donde la velocidad cambia por efecto de la viscosidad. Zona cercana a la superficie sólida, ¿no? Que genera este cambio de velocidad. Por encima de esto no hay. Acá le han puesto justo ahí, lo han terminado el fluido, pero si hubieran colocado más fluido, acá tendríamos velocidad constante. Y para hacer este detalle, vamos a mostrar, ya no me alcanzó el tiempo para colocarlo en la diapositiva, porque subí antes esto y bueno, lo voy a ver acá, lo vamos a ver directamente. Debemos entender un concepto clave llamado espesor de la capa límite. Podemos observar en este sistema que las partículas de fluido que están en estrecho contacto con el disco se adhieren a él y forman una capa estacionaria. La siguiente capa de moléculas intenta tirar de la capa estacionaria en la dirección del flujo. Sin embargo, en este proceso pierden algo de energía frente a las moléculas de la capa estacionaria. Lo mismo ocurre con las capas subsiguientes. Esta tendencia de las partículas de fluido a resistir el flujo de las demás partículas se conoce como viscosidad. En este sentido, se puede observar claramente una variación de la velocidad. La región hasta la que existe esta variación de velocidad se conoce como región de la capa límite. Claramente, dentro de la capa límite, una capa de fluido produce una fuerza de arrastre sobre la capa vecina, ya que se produce un movimiento relativo entre las capas. Sin embargo, fuera de la capa límite, no se produce ningún movimiento relativo entre las capas, o la fuerza entre las capas es cero. Bueno, entonces eso es lo que acabamos de ver como la explicación en video de lo que está pasando acá, ¿no? En esta zona, ¿no? Esta zona se le llama zona de la capa límite, ¿no? Donde los cambios de velocidad se dan, ¿no? Ahora, el flujo acá es un flujo ordenado, ¿no? Es un flujo en capas, es un flujo laminar. Entonces, este flujo, ¿no? Este orden que tenemos, el flujo acá es bajo, con velocidad relativamente baja, ¿no? Tiene el comportamiento de un flujo laminar, un flujo ordenado, ¿no? A veces se rompe por la velocidad, por diferentes factores que ya vamos a ver en el último capítulo del curso, ¿no? En el cual hace que este flujo en determinado momento rompa ese equilibrio, ¿no? De laminaridad y se vuelve el flujo turbulento, caótico, las partículas van por donde quieren, ¿no? Y ya ahí la capa límite como que se rompe, deja de haber esta distribución que está acá, ¿no? Ese tema de la capa límite, esa definición de capa límite que les acabo de dar, es un capítulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Sus compañeros que están llevando Mecánica de Fluidos 2 tienen todo un capítulo, ¿no? Así como este capítulo que estamos viendo, el estático de los fluidos, así hay un capítulo entero relacionado con la capa límite, cómo se forma la capa límite, cómo se rompe esta capa límite, cómo se rompe este ordenamiento de las partículas, cuáles son los efectos del fluido sobre este elemento sólido. Entonces, lo único que hemos hecho acá es definir qué cosa es una capa límite, ¿no? Para el siguiente curso, ¿no? Y bueno, vamos a ver este problema, ¿no? Este es un fluido viscoso, el fluido A, acá lo tenemos, es agua y el fluido B también es agua. Acá podríamos poner un fluido A y un fluido B distintos, con viscosidades diferentes. Pero acá han puesto el fluido agua a 15 grados y el fluido agua a 60 grados, ¿no? Y como la temperatura aumentó, entonces la viscosidad
pues disminuye, ¿no? De 1.15 a, bueno, aunque están en diferentes unidades, pero tenemos que disminuye la viscosidad, ¿no? Si yo tengo agua a 15 grados, a 40, a 60 grados, pues tendrá pues una viscosidad mucho menor, ¿no? O podrían haber puesto dos fluidos diferentes, ¿no? Un fluido acá y otro fluido diferente acá, ¿no? Entonces, para el ejemplo, es el mismo fluido, pero a diferentes temperaturas con diferentes viscosidades que me está dando de dato el problema. En unidades de viscosidad diferentes, ¿no? Este es un problema que fue tomado en un examen parcial del curso. Entonces, eh, esta zona que tenemos acá, ¿no? El fluido que está acá, ¿no? Tiene un cambio de velocidad en la dirección y representado por esta función seno. Es una función sinusoidal, ¿no? Y el cambio de la velocidad en esta zona me la están dando, la distribución, el cambio, cómo cambia esta velocidad en esta zona, me dicen que es igual a esta ecuación cuadrática, ¿no? Es una parábola, lo que tenemos, una parábola cuadrática la que tenemos acá. Entonces me están dando el comportamiento del cambio de velocidad, tanto el fluido de arriba como el fluido de abajo, ¿no? Y ese es dato del problema. Yo quiero hallar la fuerza encima y la fuerza debajo de la placa, ¿no? Para ello, hecho mano, ya que esta agua de arriba y la de abajo es un fluido newtoniano, empleo la ecuación de fluidos newtonianos, el comportamiento Y igual mx entre el esfuerzo y el cambio de velocidad, ¿no? En el gráfico esfuerzo, cambio de velocidad, ¿no? Aplico esta ecuación para hallar el esfuerzo en cualquier punto, ¿no? Porque el esfuerzo para cualquier punto, ¿no? Yo lo puedo hallar. Recuerden ustedes que esta variación de velocidad en la dirección Y vendría a ser, yo podría hallar el esfuerzo acá en este punto donde estoy marcando con el puntero. Este variación de velocidad en la dirección Y sería la pendiente en ese punto, ¿no? Multiplicado por la viscosidad del fluido A. Si quiero hallar el esfuerzo acá, en este punto, tendría que tener la pendiente en ese punto, que sería una tangente así, ¿no? Multiplicado por la viscosidad del fluido y me daría el esfuerzo en este punto. Entonces nos estamos dando cuenta que la gradiente de velocidad en la dirección Y, dependiendo del punto que yo tome, va a ser diferente. Y ese gráfico lo están viendo ustedes acá mediante esta curva, ¿no? Esta es una curva, ¿no? Entonces, para este punto, este es el valor del esfuerzo. Para este punto es un poquito más. Para este punto es un poco más. Y esta distribución, ¿no? Que están viendo ustedes acá en celeste, es de los valores del esfuerzo, ¿no? En la dirección Y. Va cambiando el esfuerzo de cada capa de fluido. Lógicamente funciona a la inversa que la velocidad, ¿no? Donde hay menos esfuerzo, la velocidad es muy alta. Donde hay más esfuerzo, la velocidad es nula, ¿no? O sea, para mover entre capa y capa acá, ¿no? El fluido, yo necesito un esfuerzo de este tamaño. Conforme me voy alejando, ¿no? Ya para mover una capa de fluido sobre otra, voy a necesitar un menor esfuerzo. Y acá vemos la distribución, el cambio de los esfuerzos a lo largo de esta dirección Y, ¿no? Partiendo desde esta placa C fija hasta la parte de arriba. Entonces, eh, acá tenemos nuestra distribución de velocidades, que es sinusoidal, ¿no? Y a la hora que yo derive esta velocidad con respecto a Y, ¿no? Haga la derivada de esto, ¿no? Yo voy a tener, pues, ¿qué cosa? Esto que está en el corchete, que es una función coseno, ¿no? Esta es una gráfica de coseno, ¿ok? Entonces, la derivada de la velocidad en la dirección Y me da esta función coseno. Esta es la viscosidad, pero yo quiero el esfuerzo acá. Para Y
igual 0. Quiero este esfuerzo, este valor de esfuerzo. Entonces aplicaré esta derivada de la velocidad en la dirección Y para el punto I igual 0, ¿no? Lo aplico para el punto I igual 0, me va a salir 25pi, ¿no? Lo multiplico por la viscosidad, que es una viscosidad constante del fluido que está arriba, ¿no? Y la multiplicación de esta viscosidad por el gradiente de velocidad en la dirección Y en ese punto que esté en contacto con la placa C, llamado I igual 0, me va a dar un valor que vendría a ser esta distancia, ¿no? Un valor de esfuerzo igual a 0.09 pascales. Ese es mi esfuerzo. Acá abajo también hay lo mismo. Esta es una placa fija. La lámina de fluido que está pegada a esta placa está quieta. Y esta placa de abajo también es fija, la lámina también está quieta. Acá hay velocidad cero, acá hay velocidad cero. Pero como el fluido está caminando acá, entonces va a haber rozamiento entre placa y placa. Esta placa se va a mover a esta velocidad, a esta velocidad, a esta velocidad, ¿no? Y acá vamos a tener una velocidad máxima, ¿no? Y luego va a comenzar a disminuir hasta llegar a velocidad cero. Entonces hay un comportamiento del cambio de velocidad, ¿no? En toda esta zona, ¿no? Esa distribución de velocidades es dato del problema, ¿no? Me dicen que es una parábola, que es esta que está acá, es una distribución cuadrática, ¿no? Entonces, eso me va a permitir hallar la derivada de esta velocidad con respecto a y, ¿no? Me va a permitir esta derivada de velocidad con respecto a y multiplicado por la viscosidad darme el esfuerzo. Pero al igual como hicimos el análisis acá, ¿no? Vamos a hacer el análisis acá. Por ejemplo, cuando yo tenga este punto, en este punto yo voy a tener una tangente que me va a dar una dB de I positiva. Acá también va a ser positiva. Y en esta zona vamos a tener, ¿qué cosa? Una tangente inclinada cayendo de izquierda a derecha va a ser negativa. Por lo tanto, cuando calcule los esfuerzos, ¿no? Para esta zona, me va a salir un esfuerzo positivo, ¿no? Que va a ir yendo de un valor muy alto, pegado al piso, ¿no? Va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que ese esfuerzo se va a volver cero, en el punto central, donde la velocidad es máxima. Y luego, para esta zona, voy a tener esfuerzos negativos, que van a dar este comportamiento de la distribución de esfuerzos. Como ven ustedes, ¿no? Va a haber un esfuerzo positivo en esta zona y un esfuerzo negativo en esta zona. Y como lo ven en resistencia de materiales, ¿no? Cuando yo tengo los dos esfuerzos clásicos normales, ¿no? Cuando jalo un cuerpo, ¿no? Y cuando lo comprimo un cuerpo, ¿no? Cuando jalo un cuerpo digo que es un esfuerzo de tracción. Y cuando comprimo el cuerpo digo que es un esfuerzo de compresión. Y cuando se hacen los cálculos de los esfuerzos, ¿no? Al esfuerzo de tracción le llaman esfuerzo positivo y al esfuerzo de compresión le llaman esfuerzo negativo. El ser positivo o el ser negativo simplemente está dando el sentido de la aplicación de la fuerza, más no el valor, ¿no? Lo que interesa en el esfuerzo de tracción y en el esfuerzo de compresión, ¿no? Es el módulo de ese esfuerzo. Es por eso, ¿no? Que este gráfico, porque a veces algunos dibujan la gráfica de esfuerzos que se está dando en el fluido, ¿no? De las capas de fluido, ¿no? Lo dibujan así, ¿no? Este esfuerzo negativo que están viendo ustedes acá lo dibujan también positivo, tal como lo están viendo acá, ¿no? Trabajan en valor absoluto este esfuerzo negativo, ¿no? Porque lo que interesa es el módulo del esfuerzo que se está dando, pues, entre estas dos placas, ¿no? Y lo representan en esta forma la distribución de esfuerzos. Esta distribución es parabólica, es grado 2, ¿no? Si yo derivo esta distribución parabólica, ¿no? Que es esta parábola que está acá, al derivarla vamos a obtener una función lineal, ¿no? Y a la 1, ¿no? Quiere decir que si esto es una distribución cuadrática, grado 2, la gráfica del esfuerzo cortante es grado 1, es decir, esto es una línea recta. Si esto fuera una distribución cúbica, esta gráfica
es cuadrática. Si esto es una distribución sinusoidal, esta gráfica es una distribución coseno, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener pues esta gráfica del esfuerzo cortante, la vamos a poder definir, ¿no? Qué forma tiene en función a la distribución de velocidades, ¿no? Entonces, para resolver este problema, ¿no? Yo necesito hallar la fuerza encima y la fuerza debajo. Acá la tenemos, la fuerza encima y la fuerza debajo. ¿Cuánto será la fuerza encima? Será el esfuerzo que siente acá la placa por efecto del fluido, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza encima y la fuerza debajo? Pero la fuerza es esfuerzo por área, esfuerzo por área. Por lo tanto, el esfuerzo encima en valor absoluto, el esfuerzo debajo en valor absoluto, multiplicado por el área, me dará las fuerzas encima y debajo, ¿no? Para el caso de la parte del fluido que está encima, que es agua a 15 grados, ¿no? Vemos que el, la variación de velocidad en la dirección y, ¿no? Para hallar el esfuerzo justo acá, será para la posición y igual a cero. Para el caso de la distribución que tenemos acá abajo, ¿no? El y igual 0 está acá y el y igual a 0.1 metros, ¿no? Recuerden que esto es 100 milímetros, ¿no? Para i igual 0.1 metro tendremos que aplicar esta derivada de b con respecto a i para obtener el esfuerzo acá, que es lo que hemos hecho a la hora de resolver el problema. Teniendo los dos esfuerzos positivamente hablando, ¿no? Me va a permitir tener el esfuerzo que se genera encima y debajo, ¿no? Para que multiplicado por el área, que es 3 metros hacia el fondo, según dato del problema, pero en la dirección lineal no me dice cuánto es porque quiere que dé la respuesta en función a metros lineales de esta placa C. Entonces solamente se pone 3 metros por un metro, ¿no? Por metro lineal. Me va a dar pues la fuerza que está ejerciendo el fluido de arriba y el fluido de abajo por metro lineal. Entonces, esta es la respuesta a este problema y me ha servido para explicar la distribución de velocidades y la distribución de los esfuerzos cortantes en cada una de las placas de fluido que se comportan como flujo laminar, ¿no? Si la distribución, vuelvo a repetir, es seno, esta distribución de esfuerzos es coseno. Si la distribución acá es grado 2, es una parábola cuadrática, la distribución de esfuerzos es línea recta, grado 1. Si esto fuese una parábola cúbica, acá yo tendría una distribución cuadrática, ¿no? En el gráfico que tenemos acá. Recuerden también, donde la velocidad es máxima, el esfuerzo es mínimo. Donde la velocidad es mínima, el esfuerzo es máximo. De esta manera, hemos visto los gradientes que provocan los fluidos, ¿no? Cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. En este ejemplo del problema que vino en el examen parcial anteriormente. Bueno, pero estos fluidos newtonianos, ¿no? El agua, el mercurio, ¿no? El aire. Dentro de esos newtonianos que hemos visto, los más importantes, ¿no? Los de más uso, aún dentro de los que usamos, son los derivados de petróleo y los petróleos. Dentro de los derivados de petróleo están los aceites. Y dentro de esos aceites, ¿no? Cuando hablamos de aceites, hablamos de lubricación. Y cuando hablamos de lubricación, hablamos de evitar el contacto entre dos piezas sólidas, una que se mueve y una que está quieta. Entre dos piezas sólidas, una que se mueve y otra que está quieta, si no hubiera lubricación, si no hubiera un fluido, si no hubiera un aceite, ¿no? Rápidamente la desgastaría, ¿no? Y eso es lo que tratamos de evitar en la lubricación, ¿no? El desgaste de esas piezas sólidas, ¿no?
lo menos posible, y para eso ponemos entre ambas un fluido llamado aceite, la lubricación. Estos aceites, ¿no? Dentro de los motores, dentro de las bombas que lubrican las partes giratorias, ¿no? Las partes que se mueven, las partes que giran, ¿no? Estos aceites, pues, son de varios tipos de viscosidades. Cuando ustedes estén trabajando en la industria o en el sitio donde estén, ¿no? Van a tener que cambiar esos aceites cada cierto tiempo, ¿no? Por falta de cambio de aceite se van a producir fallas dentro de la máquina. Entonces viene ya acá el estudio de el mantenimiento de la máquina. Entonces, para mantener una máquina, ¿no? Nosotros tenemos que pues tener una programación de cambios de aceite, ¿no? Inclusive existen varios tipos de mantenimiento, el correctivo, el preventivo y el predictivo, ¿no? Dentro de ellos, el mantenimiento predictivo, ¿no? Que tiene varias técnicas, ¿no? Para predecir una falla, para saber en qué momento vamos a tener una falla. Hay varios tipos de mantenimiento predictivo, ¿no? Vamos a tener que estudiar, pues dentro de este mantenimiento predictivo hay uno de ellos que consiste en sacar un poco de aceite de la máquina, ¿no? Y analizarlo, ¿no? Como lo van a ver en el video, como si fuera un análisis de sangre del cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para poder detectar a tiempo una falla, ¿no? Extraigo un poco de aceite de la máquina, ¿no? Y analizo cómo está ese aceite, y con eso yo puedo predecir, ¿no? Una falla determinada, y justamente me da mucha información ese análisis predictivo, ¿no? Eso se llama mantenimiento predictivo, que lo utilizan mucho en las empresas que utilizan esta técnica, ¿no? Que generalmente son las empresas mineras, ¿no? La empresa que mejor, la que tiene todo prácticamente, no le tenemos nada que envidiar con el extranjero prácticamente, son las empresas mineras, ¿no? En cambio, en las empresas industriales de nuestro país, pues muy pocas aplican los mantenimientos. Entonces ustedes como ingenieros pues son los llamados a implementar ese tipo de mantenimiento, ¿no? Entonces acá vamos a hablar primero qué es el mantenimiento predictivo, ¿no? Y dentro de estos mantenimientos predictivos, que es lo que van a ver en este video, ¿no? Hay varias formas de predecir una falla, ¿no? El análisis termográfico, ¿no? Mediante cámaras termográficas que emiten calor, y por el calor ustedes, por el color de la temperatura de los instrumentos, ustedes, de las máquinas, pueden ustedes detectar fallas. Las vibraciones de las máquinas, ¿no? También es una forma de mantenimiento predictivo. Y el sacar un poco de aceite y llevarlo a analizar continuamente, ¿no? También es una forma de mantener un equipo de forma predictiva, ¿no? Entonces, en este video van a ver qué cosa es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto se definen y gestionan valores de prealarma y de actuación en todos aquellos parámetros que se considera necesario medir y gestionar. La información más importante que arroja este tipo de seguimiento de los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular o prever con cierto margen de error cuándo el equipo fallará. Por ese motivo se denominan técnicas predictivas. Frente al mantenimiento sistemático por horas de funcionamiento o por tiempo transcurrido desde la última revisión, el mantenimiento predictivo tiene la ventaja indudable de que en la mayoría de las ocasiones no es necesario realizar grandes desmontajes y en muchos casos ni siquiera es necesario parar la máquina.
Generalmente son técnicas no invasivas. Si tras la inspección se aprecia algo irregular, se propone o se programa una intervención, además de prever el fallo catastrófico de una pieza y por tanto anticiparse a él. Las técnicas de mantenimiento predictivo ofrecen una ventaja adicional. La compra de repuestos se realiza cuando se necesita, eliminando pues stocks, capital inmovilizado. Las técnicas predictivas útiles y económicas son las inspecciones visuales y la lectura de indicadores. Habitualmente no se consideran técnicas predictivas, pero evidentemente lo son. Las técnicas predictivas más habituales en instalaciones industriales son las siguientes. Análisis de vibraciones, considerada por muchos como la técnica estrella dentro del mantenimiento predictivo. Trata de establecer la relación entre la vibración que se detecta en una máquina rotativa y el estado en que ésta se encuentra. Se realiza con la ayuda de un analizador de vibraciones. Termografía. Se trata de establecer una relación entre la temperatura superficial de una máquina o instalación y el estado en la que ésta se encuentra. Se realiza con ayuda de una cámara termográfica. Inspecciones boroscópicas. Son inspecciones visuales en sitios inaccesibles que se realizan con una cámara especial denominada boroscopio, endoscopio o videoendoscopio. Análisis de aceites, que tratan de establecer la condición de una máquina lubricada y del lubricante mediante el análisis químico del aceite lubricante, tratando de buscar una relación entre los iones y compuestos encontrados en el aceite y el posible desgaste que la máquina puede estar sufriendo. Análisis de ultrasonidos, que trata de establecer la relación entre el estado de un circuito a presión o vacío, el estado de rodamientos, de elementos sometidos a fricción o de circuitos eléctricos, identificando los sonidos emitidos a determinadas frecuencias. Se realiza con la ayuda de un analizador de ultrasonidos. Análisis de humos de combustión, que busca conocer el estado de equipos en los que se realizan reacciones de oxidación con llama y los gases de combustión generados. Dentro de estas técnicas predictivas que hemos visto a continuación, una de ellas es el análisis de aceites, ¿no? ¿Cómo es ese análisis de aceites? ¿De qué manera se hace ese análisis de aceites, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que hay que seguir para analizar estos aceites? Esa técnica predictiva, ¿no? Lo vamos a ver en el presente video y van a ver ustedes ahí la importancia de medir la viscosidad, de conocer las unidades de la viscosidad y el comportamiento de estos aceites con respecto a la viscosidad, ¿no? Entonces acá nos va a hablar sobre este tipo de mantenimiento predictivo que es el análisis de aceites. El análisis de aceite es una técnica de diagnóstico que se utiliza para conocer el estado de la máquina, que se utiliza para conocer el ambiente operacional e incluso para conocer el estado en el que se encuentra el aceite lubricante o aceite refrigerante. En este vídeo vamos a ver los principales aspectos que hay que tener en cuenta cuando se utiliza esta técnica como técnica de diagnóstico. En contra de la opinión más generalizada sobre el análisis de aceites no solo sirve para diagnosticar el estado del lubricante. El análisis de aceite nos sirve para mucho más. Nos sirve, por supuesto, para conocer el estado en el que se encuentra un equipo, nos sirve para conocer también el ambiente en el que opera un equipo. Podemos pensar que el análisis de aceite es algo así como el análisis de sangre. Cuando vamos a un hospital y vamos a hacernos un reconocimiento y vamos a hacer un análisis de sangre, no hacemos el análisis para saber si nos tienen que cambiar la sangre o no. Hacemos para saber si hay indicadores
en la sangre que nos permitan conocer algo que pueda ser anómalo y nos permitan realizar un diagnóstico de nuestro cuerpo. Exactamente lo mismo ocurre con el aceite. En el aceite vamos a poder estudiar, vamos a poder analizar, por un lado, cómo se encuentra el equipo, qué partículas podemos encontrar que estén relacionadas con el desgaste, vamos a poder evaluar la condición en la que se encuentra el lubricante para poder seguir desempeñando su trabajo, y vamos a poder ver en qué ambiente opera este equipo. Hay dos grandes grupos de equipos en los que el análisis de aceite resulta especialmente interesante. Por un lado está el grupo de equipos mecánicos rotativos, por otro lado están los transformadores. Dentro del grupo de equipos mecánicos rotativos destaca la utilidad que tiene el análisis de aceite en turbinas, en grandes motores de explosión, en cajas reductoras o multiplicadoras, especialmente de gran tamaño, y en bombas centrífugas. Dentro del campo de los transformadores, por supuesto, el aceite que se utiliza como medio aislante en transformadores de pequeño y gran tamaño nos sirve para saber, por un lado, en qué estado se encuentra el transformador, por otro lado, en qué estado se encuentra el propio aceite para seguir realizando su función. Como siempre, al aplicar técnicas de diagnóstico vamos a tener que tener en cuenta 5 grandes aspectos. En primer lugar, tenemos que tener un buen conocimiento de la técnica, tenemos que tener un buen conocimiento de cómo es el análisis, de qué tipos de técnicas de análisis se utilizan, cuáles van a ser las técnicas que más información nos van a dar, cómo interpretar esos análisis. Por un lado, tenemos que tener muy presente el conocimiento de la técnica. En segundo lugar, tenemos que tener un buen conocimiento del equipo que estamos analizando, esa turbina, ese transformador, esa bomba, esa caja reductora, etcétera, porque dentro tendremos que conocer qué tipos de rodamientos, de piñones, qué tipos de aislamientos, etcétera, para poder interpretar las partículas que nos vamos a encontrar en ese aceite o la degradación que nos vamos a encontrar dentro. Mucho menos importante que estos dos, bastante menos importante, es conocer los equipos de análisis, porque en general lo que vamos a hacer con estos aceites en general va a ser tomar la muestra y poder mandarla a un laboratorio, con lo cual el equipo de medida en general no va a estar en nuestras manos. Si está en nuestras manos, entonces sí que vamos a tener que conocer ese cromatógrafo, ese equipo de rayos X o ese ferrógrafo, etcétera, que es el elemento que vamos a utilizar. Como cuarto aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los valores de referencia para cada uno de los átomos o moléculas, o para cada valor que estemos midiendo, viscosidades, puntos de inflamación, punto de congelación, densidades, etcétera. Para todo eso vamos a tener que conocer cuáles son los rangos que entendemos como normales y cuáles son los rangos que van a estar fuera de lo normal. Por último, vamos a tener que conocer la tendencia del valor. Es importante no solo conocer el valor que nos ha dado, el valor del análisis que estemos realizando, vamos a tener que conocer el valor de los últimos análisis realizados para saber cómo ha ido evolucionando un determinado valor. La toma de muestra es el primer punto que tenemos que tener muy claro, tenemos que tener en cuenta, porque muchos análisis falsean su información porque la muestra no está bien tomada. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el recipiente en el que tomamos la muestra tiene que ser un recipiente nuevo, un bote nuevo, generalmente de plástico. ¿Cuánto vale un bote nuevo? Pues 20, 30 céntimos. No se justifica reciclar o limpiar porque los residuos que puede tener ese bote pueden estar falseando nuestra medida. Por tanto, siempre botes nuevos. ¿Hasta dónde hay que llenarlos? Se recomienda que estén llenos hasta el 75, incluso hasta el 80% de su capacidad máxima. Nunca más llenos, nunca por debajo del 50%, porque pueden producirse, en caso de que estén muy vacíos, procesos de oxidación en el propio bote que no vamos a saber si se corresponden con el estado del aceite o se han provocado una vez tomada la muestra. Es importante que tomemos la muestra a la temperatura de trabajo, en las condiciones de trabajo, cuando la máquina está funcionando, no cuando la máquina está parada o cuando lleva mucho tiempo parada. Con respecto al punto en el que hay que tomar la muestra, hay que tener especial cuidado en ese punto en el que hay que tomar la muestra.
donde es recomendable tomar la muestra en cualquier equipo. Es recomendable en el aceite que está circulando, no en el aceite que está parado. Así en turbinas, en motores, es recomendable tomarlo después de las bombas, después de la bomba que mantiene en circulación el aceite, incluso después de los filtros. Eso nos va a permitir, por un lado, diagnosticar el estado del aceite con el que se está lubricando la máquina, por otro lado, nos va a permitir saber qué partículas de desgaste vamos a tener. Efectivamente, existen otros puntos interesantes para tomar la muestra, como es antes de los filtros, porque antes de los filtros vamos a conocer mucho mejor cuáles son esas partículas de desgaste antes de que lleguen a estar retenidas en los filtros, incluso para análisis cualitativos, no cuantitativos. Puede ser interesante tomar muestras en el propio cárter o depósito. En la parte baja del depósito no es interesante tomar muestras para realizar análisis cuantitativos, porque en la parte baja es donde se van a acumular partículas y donde se va a acumular el agua. Por tanto, eso no va a ser representativo del aceite que está circulando, sino del peor aceite que tengamos. Para observarlo sí que puede ser interesante. Por tanto, a la hora de tomar la muestra, hemos de tener en cuenta estos aspectos. Es importante que junto con las muestras de los diferentes puntos que vamos a mandar a analizar, mandemos una muestra de aceite nuevo, limpio, sin usar, una muestra de aceite tal y como nosotros lo recibimos del proveedor. De esa manera el analista va a poderse hacer una idea de cómo era el aceite cuando no estaba degradado. No mandar esta muestra hace que algunos problemas que se pueden presentar en el aceite y que estaban presentes ya en el aceite cuando nos lo envió el proveedor, vamos a interpretarlo como algo anormal en la máquina. Y en cambio, cuando veamos un valor, incluso sea pequeño, pero que ha aparecido y que antes no estaba en la muestra, vamos a poder interpretarlo como que realmente está surgiendo un problema en la máquina. Es muy importante tener un valor patrón de referencia. No nos valen los valores medios que nos aporta el fabricante, nos vale pues si no tenemos otra cosa que vamos a hacer, pero lo interesante, lo preciso, es enviar una muestra del aceite nuevo y limpio, sin usar, junto con las muestras que vamos a analizar, para que el analista pueda contrastar esa referencia, pueda utilizarlo como una muestra patrón, como línea base del análisis, y pueda ver en qué estado en qué estado se encuentra el aceite que hemos enviado. Es importante que en la muestra también indiquemos alguna cosa más, como las horas de funcionamiento de la máquina, cuántas horas ha estado funcionando, cuántas horas está parada, cuándo hicimos el último cambio, si hemos hecho rellenos o no de aceite, etc. Los parámetros que vamos a considerar como parámetros que nos dan información para el diagnóstico de equipos mecánicos son, en primer lugar, la viscosidad. La viscosidad es el parámetro más importante de un aceite. Cualquier cambio en la viscosidad no será indicativo de que algo le está ocurriendo al aceite. Junto con este parámetro de la viscosidad hay otros parámetros físicos como la densidad, punto de inflamación, punto de congelación, etcétera, que también pueden ser medidos y también nos indicarán si el aceite ha cambiado sus características. Si ha cambiado esas características, será indicativo de que o está sufriendo un proceso de degradación o está sufriendo un proceso de contaminación. De este video lo que sacamos en conclusión es que generalmente el análisis de los aceites no lo van a hacer ustedes, ¿no? Ustedes al trabajar en una empresa, ¿no?, van a tercerizar, van a llevar ese análisis de aceite. Y las recomendaciones que da acá es de la toma de muestra de esos aceites, ¿no? Recomienda también eh, no regirse, ¿no?, al catálogo del aceite, ¿no? Tú puedes sacar la muestra de tu máquina, ¿no?, del aceite, y llevarlo al que te va a hacer el análisis, ¿no? Y el que te va a hacer el análisis lo va a comparar contra las características que da el catálogo del aceite nuevo. Lo que dice acá es justamente que tú le des también el aceite nuevo, ¿no?, y el aceite de tu máquina que está en uso, para que lo compare con el aceite nuevo, porque el aceite nuevo que viene en la lata ya puede tener ciertas fallas, ¿no?, que al final tú puedes asumir que son de tu máquina, ¿no? Entonces el análisis de aceite generalmente pues es hecho por un tercero, ¿no?
Y bueno, en el caso de ustedes, estudiantes de la facultad, ese análisis de aceite, ese ensayo de aceite, lo van a hacer pues en el curso de laboratorio de ingeniería mecánica, ¿no? Una de las experiencias es ese ensayo de aceite, ¿no? Y para eso pues tienen que saber cómo se hace el ensayo de aceite, ¿no? Cuando aplicamos a la lubricación el, la viscosidad que estamos viendo como tema el día de hoy, ¿no? Eh, nosotros tenemos pues algo muy especial en la lubricación, ¿no? Tenemos un elemento que se mueve, que es esta placa móvil, y un elemento que está fijo, ¿no? Yo quiero evitar el rozamiento que se daría entre esta placa móvil y esta placa fija, ¿no? Si es que no hubiera el aceite, ¿no? Los dos estarían en contacto, pues sí, habría una fricción y se desgastarían estas partes. Entonces, para eso colocamos un aceite lubricante. Pero generalmente, pues, la distancia que hay entre el elemento que se mueve y el elemento fijo, ¿no? Es una distancia que es muy, pero muy pequeña. Hemos visto que la distribución de velocidades en los fluidos, pues, es una línea curva, ¿no? Es un gradiente que puede ser parabólico, cúbico, sinusoidal, etcétera, ¿no? Entonces, pero si nosotros acercamos esta placa poquito a poco hacia la parte inferior, tal como vemos acá, prácticamente esta variación de la velocidad en forma de una curva ya no se va a notar al ser este espacio muy pequeño. Prácticamente esto va a ser una línea recta. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando, ¿no? Cuando nosotros estamos aplicando al fluido un esfuerzo cortante, ¿no? Se va a generar una distribución lineal cuando este espaciamiento sea muy pero muy pequeño. Y eso es lo que se da justamente en los casos de lubricación. La distancia entre el elemento que se mueve y el elemento fijo es muy pequeña. Entonces el de asumir una distribución de velocidad parabólica, cuadrática, cúbica, sinusoidal, etcétera, ¿no? Ya sería absurdo porque la distancia es muy pequeña, entonces esto se va a ver como una línea recta, prácticamente. Al ser esta distribución de velocidades lineal, va a suceder lo siguiente, ¿no? Cuando era así, recordemos en el problema que hemos visto, esto era una distribución cuadrática, la distribución de esfuerzos en cada capa era cambiante, ¿no? Y era lineal, ¿no? Como vimos en el problema anterior. Si esto era una distribución seno, acá teníamos una distribución coseno, ¿no? Entonces, si esto es una distribución cúbica, esto es una distribución cuadrática. Pero si esto es una distribución lineal, ¿no? Como la estamos viendo acá, ¿no? La derivada de b con respecto a i o el cambio de la velocidad con respecto a i es simplemente esta pendiente, ¿no? Y va a ser constante. Va a ser igual a la velocidad de la placa entre este espaciamiento. B sub 0 entre e va a ser un valor constante. La viscosidad es un valor constante, por lo tanto el esfuerzo es constante. Entonces, si yo dibujaría acá al costado el esfuerzo cortante, veríamos que todos los esfuerzos en cada una de estas placas sería del mismo valor en esta zona donde el espaciamiento es muy pequeño. Prácticamente el esfuerzo de cada placa de fluido acá es un valor constante y lo podría hallar mediante esta fórmula, ¿no? El esfuerzo cortante, ¿no? Entre la placa fija y la placa móvil, en el caso de que las dos estén muy cercas, sería un valor constante para todas las capas de fluido equivalente a la velocidad con la que se está moviendo esta placa dividido entre el espaciamiento entre placa móvil y placa fija y multiplicada por la viscosidad. Un valor constante. ¿Cuánto será el esfuerzo en este punto? Lo mismo que en este punto, que en este y que en este, ¿no? Una distribución de esfuerzos constante. Y eso es lo que va a pasar en la lubricación. Por eso que esta ecuación se le llama la ley de viscosidad para los fluidos newtonianos, porque lo que va a ir acá es un aceite, un fluido newtoniano,
pero no va a ir el DBDI cuando se cuando se trate de lubricación, sino va a ir la velocidad a la que se mueve la placa móvil entre la distancia entre la placa móvil y la placa fija. Y esto es lo que vamos a utilizar cuando haya problemas de lubricación. Entonces, en el caso de lubricación, siempre hay alguien que se mueve y alguien que está fijo. Acá vemos pues un motor gasolinero, ¿no? Donde el que se mueve es el pistón y el fijo es el cilindro, ¿no? Que lo contiene, ¿no? Y entre ambos hay un lubricante llamado aceite, ¿no? Y el espaciamiento, ¿no? Que hay entre el pistón y el cilindro es muy pequeño. Entonces, esto es un caso de lubricación. El aceite que evita que se desgaste este pistón y este cilindro, ¿no? Ese lubricante, ¿no? Evita justamente el desgaste prematuro de estas piezas, ¿no? El pistón lógicamente tiene unos anillos, ¿no? Realmente el que fricciona con las paredes del cilindro son estos anillos, ¿no? Son tres anillos. El de arriba es el anillo de compresión para evitar que el combustible que está acá arriba pase a la parte de abajo, ¿no? El de abajo es el anillo que evita el campaneo del pistón y el del centro es el aceitero por donde viene el aceite y distribuye el aceite en esta zona, ¿no? Normalmente esa es la disposición de estos lubricantes en los motores de combustión interna. Hablemos ahora de las dos viscosidades. Al inicio de la clase se habló de viscosidad absoluta y de viscosidad cinemática, ¿no? ¿Por qué hay dos viscosidades? Sería una de las preguntas, ¿no? Entonces veamos primero la primera, ¿no? La viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica es esa viscosidad, es esa fricción que existe entre capa y capa de fluidos que la notó Newton en sus fluidos newtonianos. Acá vemos la ecuación de Newton. Esfuerzo igual mu por dBdI, I igual mx, una distribución lineal, una distribución de fluidos newtonianos, ecuación válida para aire, para agua, derivado de petróleo, mercurio, los llamados fluidos newtonianos, ecuación no válida para pasta de tomate, ni ketchup, ni sangre, ni leche, ni nada de eso. Sacamos las dimensiones de la viscosidad despejando las dimensiones del esfuerzo y de la velocidad con respecto a I, ¿no? Unidades de esfuerzo, fuerza entre área, MLT a la menos, unidades, perdón, dimensiones, MLT a la menos 2 entre L cuadrado, dimensiones de velocidad, LT a la menos 1, distancia L, simplifico y obtengo M sobre LT. Si hiciera esto en el sistema dimensional FLT, obtendría FTL cuadrado. Entonces tengo las dimensiones de la viscosidad como masa, longitud, tiempo, por lo tanto la viscosidad la puedo expresar en kilogramo masa, metro segundo, libra masa, pie segundo, etcétera, y también gramo masa, centímetro segundo. Pero si utilizo estas dimensiones para la viscosidad, podría representarla como newton por segundo entre metro cuadrado, que sería lo mismo que pascal por segundo, eh, kilogramo fuerza segundo sobre metro cuadrado, ¿no? Eh, libra fuerza por segundo sobre pie cuadrado, pound al segundo sobre pie cuadrado, ¿no? Varias unidades para esta viscosidad dinámica, esta viscosidad absoluta, esta viscosidad que se encuentra en la ley de viscosidad de Newton. ¿Cuál es la más famosa de todas estas? Como habrán visto en el video introductorio, habla de Poise. ¿Qué cosa es el Poise? Es un gramo masa sobre centímetro segundo. Y su múltiplo, que es el centipoise. 100 centipoise hacen un poise y se representa por la letra Cp. Entonces, de todas estas unidades, la más famosa es el poise. Pero en los problemas, a veces, yo voy a necesitar utilizar la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Esta de acá. Y me va a convenir tener este mu con esta gama de unidades para poder hacerlo más sencillo, para poder trabajar más cómodamente las unidades. Voy a tener que expresarlas así. Entonces de repente en el problema me dicen, ¿sabes qué? ¿Cuánto es la viscosidad
de este fluido en libra-fuerza segundo pie cuadrado, ¿no? Y de repente la respuesta de mi problema me sale en slug pie por segundo, ¿no? ¿Cómo paso de slug pie por segundo acá? ¿Cómo hago esta transformación de unidades? La puedo hacer directo, ¿no? Es con artificios, bueno, pero la manera más sencilla es irse, o sea, llevar este slug pie por segundo rápidamente, es muy fácil hacerlo, a kilogramo masa metro segundo, ¿no? Llevarla acá. Y luego este kilogramo metro segundo es lo mismo que el newton segundo metro cuadrado, y eso lo pueden comprobar ustedes. Si acá en vez de newton le ponen kilogramo masa por metro segundo cuadrado, que es la definición del newton, simplifican, le va a dar esto. Esto es lo mismo que esto, y esto es a lo que yo le llamo el puente, ¿no? El puente para pasar de estas unidades a estas unidades. Entonces, estábamos en que el dato estaba en slug pie por segundo. Lo transformo en kilogramo metro por segundo. Si ya lo tengo en kilogramo metro por segundo, ya lo tengo en newton segundo metro cuadrado. Este es el puente. Y si yo tengo newton segundo metro cuadrado, yo puedo transformar tranquilamente mi newton a libra, fuerza, mi segundo a segundo y el metro cuadrado a pie cuadrado. Entonces, esto es lo que le llamo el puente para pasar de estas unidades a esta. Varios ejemplos de esto lo vamos a hacer cuando hagamos los problemas referentes a viscosidad, y ahí lo vamos a hacer con un ejemplo directo, ¿no? Estas conversiones de unidades de esta viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Es la viscosidad que se encuentra en la ley de viscosidad de Newton, ¿no? Esta constante de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación o la variación de velocidad en la dirección Y, ¿no? Representada por la letra griega mu. La m de nosotros es la mu de los griegos. Acá tenemos algunas viscosidades, ¿no? En las unidades POIS, que es la viscosidad dinámica, la viscosidad absoluta, ¿no? Vemos que los fluidos, ¿no? A medida que aumentan su temperatura, comienzan a disminuir su viscosidad, ¿no? Y acá tenemos variedad de fluidos que están escritos acá, de cómo varía la viscosidad, ¿no? Igual cuando freímos un huevo, ¿no? Aumentamos la temperatura y la viscosidad se cae, ¿no? Es el comportamiento clásico de los líquidos con respecto a la viscosidad, ¿no? Vamos a ver ahora cómo medimos la viscosidad absoluta, la dinámica, ¿no? Mediante un video, ¿no? Vamos a ver que para medir la viscosidad dinámica o absoluta, pues hay que colocar el fluido y batirlo, ¿no? Mediante una paleta, ¿no? Pero acá vamos a tener dificultades, ¿no? Porque para mover como batidora un fluido, para medir la resistencia mediante una batidora del fluido que estamos batiendo, ¿no? Va a ser muy difícil en el caso de que sea pues un fluido muy viscoso, y en el caso de que sea con muy poca viscosidad también, ¿no? Porque va a girar demasiado, vamos a tener que medir es justamente esa reacción entre el fluido a batirse y no batirse. Entonces, eso es lo que limita la viscosidad absoluta, ¿no? En este video van a ver ustedes justamente la explicación de cómo se obtiene esta viscosidad absoluta o dinámica, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando Polanco de Lubricantes Especializados Lubrol. El día de hoy vamos a hablar sobre la viscosidad de los lubricantes. La viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir. Se ve afectada por la contaminación con agua, partículas de suciedad u otros lubricantes, además del envejecimiento del aceite. Cada líquido tendrá su propia viscosidad. Por ejemplo, un aceite SAE 50 tiene una viscosidad mayor que un SAE 5. En un caso más terrenal podríamos pensar en la miel, la cual es mucho más viscosa que el aceite de cocina, por ejemplo. La viscosidad dinámica o absoluta indica la fuerza necesaria para hacer fluir el aceite y se mide en milipascales por segundo o su equivalente en el sistema sexagesimal de unidades en centipoise. De acuerdo a la ASTM D5841, se mide la resistencia a fluir o al corte como una función de la fuerza aplicada, lo que refleja la resistencia interna del fluido a la fuerza externa. Para medir la viscosidad absoluta de un lubricante se utiliza el método rotatorio de Brookfield.
Este método funciona para medir viscosidades intermedias, por decirlo de alguna manera, ya que no podríamos medir la viscosidad del agua, por ejemplo, ya que esta es prácticamente nula, y tampoco podríamos medir la viscosidad del asfalto, ya que es muy alta, pero sí nos sirve para medir la viscosidad de los aceites lubricantes, que es lo que nos interesa. El método rotatorio de Brookfield consiste en un dispositivo que, con ayuda de un motor conectado a una aguja, hace girar la muestra de aceite, la cual debe ser como mínimo de 600 mililitros. Tomando en cuenta las revoluciones por minuto y el torque con que gira la aguja dentro de la muestra, el dispositivo rotatorio de Brookfield te arroja la viscosidad dinámica del. Bueno, entonces ya vieron, hay cierta dificultad para medir fluidos de viscosidades menores o mayores, ¿no? Por eso es que nace la viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática nos permite tener un mayor rango de mediciones y es por eso que la viscosidad medible por excelencia es la cinemática. Cuando ustedes estén en su empresa y manden a realizar a un tercero un análisis de viscosidad, lo que van a hallar es la viscosidad cinemática. Les van a entregar valores de viscosidad cinemática. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con ese valor de viscosidad cinemática? ¿No? También les va a entregar el señor que les va a hacer el análisis, le va a entregar la densidad, ¿no? Medible de ese aceite, ¿no? Y con la viscosidad cinemática y la densidad van a obtener la viscosidad absoluta. ¿Qué cosa es la viscosidad cinemática? Es una relación entre la viscosidad absoluta y la densidad. Si ponemos las dimensiones de la viscosidad absoluta y de la densidad, vamos a obtener las dimensiones de la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, su símbolo es la letra, no es la V, sino es una letra griega llamada Nu, NU, ¿no? La M de los griegos es esta mu, la N de los griegos es Nu, que es esta V media doblada, media así chueca, ¿no? Que es la letra griega, es una letra griega. Como vemos, las dimensiones de esta viscosidad cinemática es L cuadrado sobre T, por lo tanto se medirá en metros cuadrados sobre segundo, pie cuadrado sobre segundo, centímetros cuadrados sobre segundo, que es la unidad más común de esta viscosidad cinemática, el stock, ¿no? Esto es un stock y también tiene su submúltiplo que es el centistock. Un stock equivale a 100 centistock y los centistocks se escriben como CS. Acá tenemos varios fluidos, ¿no? Con su viscosidad absoluta, MLT, y la viscosidad cinemática L cuadrado sobre T, ¿no? Que es lo que estamos viendo en este cuadro, ¿no? También vemos acá, estas son viscosidades en centipoise, ¿no? A pesar de que no dice qué tipo de viscosidad es esto, ¿no? Esta es una viscosidad, si está en poise, es una viscosidad absoluta para gases, ¿no? Y acá debo corregir esto. Viscosidad absoluta de gases debe ser, no es la cinemática, porque si fuera la cinemática estaría en centistock, ¿ya? Entonces esto está en centipoises, ¿no? Este cuadro que está acá. ¿Cómo medimos la viscosidad cinemática? Pues la medimos en los llamados viscosímetros, ¿no? Tal como vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué cosa es un viscosímetro? Pues es un viscosímetro, lo que hacemos es medirlo o ponerlo como si fuera en baño María al aceite, ¿no? Lo pongo en baño María a una temperatura determinada, ¿no? Lo puedo meter dentro de agua, ¿no? En un recipiente de agua a una temperatura determinada y ahí meto el aceite. Y agarro una cantidad de volumen, ¿no? Y la hago escurrir a través de un orificio una cantidad de volumen. Y mido el tiempo que demora en escurrirse. Ese tiempo que demora en escurrirse, esos segundos, me va a dar la llamada viscosidad cinemática. ¿Qué es la viscosidad? Los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir y es el atributo de viscosidad el que nos permite medir este fenómeno. Es decir, la viscosidad es la resistencia de un material líquido a fluir.
La viscosidad cinemática se mide en centistocks por el físico irlandés George Gabriel Stokes. Existe un rango muy variado de viscosidades, desde unas muy bajas utilizadas para equipos que van a velocidades elevadas hasta viscosidades extremadamente altas, con la intención de soportar grandes cargas. En Interloop, realizamos 2 pruebas estandarizadas para medir la viscosidad de los aceites. Las pruebas realizadas calculan la viscosidad del lubricante con respecto a la temperatura, específicamente a 40 y 100 grados centígrados. Estas consisten en vertir el fluido dentro de un capilar que cuenta con unas marcas señaladas de color rojo. El capilar se coloca dentro de un recipiente que contiene aceite térmico a 40 grados centígrados y se deja ahí hasta que el lubricante del capilar alcance la misma temperatura. Entonces, se le inyecta aire al fluido hasta que llega a la línea roja más alta y se mide el tiempo que tarda en fluir hasta pasar completamente la marca roja de abajo. Entre más tiempo tarda el aceite en pasar la marca, su viscosidad a esta temperatura es mayor. Para obtener la viscosidad del aceite a esta temperatura, se convierte el tiempo que tardó a segundos y se multiplica por el factor del capilar a la temperatura de la prueba. Este procedimiento es el mismo para obtener la viscosidad del aceite en 100 grados centígrados. Como ven ustedes acá en el dibujo, ¿no? Ven esta línea y esta línea, ¿no? Todo este es un dispositivo, un capilar, y acá tienen los tubos. ¿Para qué? Para llevar este aceite que está acá en color rojo, ¿no? Llevarlo hasta esta posición, ¿no? Por acá le crean un poquito de vacío para levantar esto. Por acá empujan, ¿no? Con presión para tratar de llevar. La cuestión es que el aceite tiene que estar en esta línea. Y luego tiene que comenzar a consumirse ese aceite, todo este volumen, hasta llegar a la línea de abajo. Ese tiempo de ir desde esta línea de arriba hasta esta línea de abajo, es decir, un volumen ya fijado, porque ese es un volumen determinado, generalmente 50 centímetros cúbicos, 60 centímetros cúbicos, dependiendo del viscosímetro, ¿no? Entonces, se hace pasar por este orificio y se mide el tiempo para consumir este volumen, desde este punto hasta este punto. Lo mide mediante un cronómetro. Y lógicamente este es el baño María, pues, ¿no? Esto está a 40 grados centígrados, según dice el video, ¿no? Y le permite ver el escurrimiento, ¿no? El tiempo que demora en consumirse este volumen. Luego agarra y este baño María lo pone a otra temperatura, 100 grados centígrados. Lógicamente el escurrimiento a través de esta línea hasta esta línea va a ser más rápido, porque estamos a mayor temperatura. Y esos valores, ¿no? Esos tiempos se van a convertir en viscosidad cinemática. Nosotros en el laboratorio tenemos un viscosímetro que funciona de igual manera. Cuando ustedes lleven el curso de laboratorio 1 van a tener un viscosímetro similar, ¿no? Es el mismo funcionamiento, ¿no? Acá lo están viendo, acá tienen la probeta de recepción, acá van a recepcionar 50 mililitros, acá tiene una línea, ¿no? Donde dice hasta acá nomás tienes que recepcionar, y acá adentro hay un tubo en baño María, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a llevar este baño María a 40 grados centígrados, ¿no? Y todo este aceite que está acá adentro, ¿no? Lo van a escurrir quitando el corcho acá, van a medir con el cronómetro, ¿no? Hasta que este frasquito se llene en 50 mililitros. O sea, para 50 mililitros voy a tomar el tiempo de escurrimiento. Luego van a repetir la experiencia, ya no lo van a hacer para un baño María de 40 grados centígrados, sino para un baño María de 100 grados centígrados. Lógicamente el escurrimiento, el tiempo va a demorar menos, ¿no? Porque va el fluido a tener una viscosidad así diferente y para los mismos 50 mililitros que van a tener acá van a tomar el tiempo. Entonces el tiempo es lo que me va a dar la llamada viscosidad cinemática. Este viscosímetro es el viscosímetro Redwood que tenemos en la facultad, ¿no? Y existen dos tipos de viscosímetros, el Redwood 1 y el Redwood 2. La diferencia entre los dos es simplemente el agujero de descarga, ¿no? Ese agujero, el Redwood 1 tiene un diámetro de 1.62 milímetros, el Redwood 2 tiene un diámetro de 3.8, ¿no? Este es un diámetro más grande. Este se utiliza
para fluidos más viscosos, más gruesos, y este se utiliza para fluidos un poco más delgados. Este es el que tenemos en la facultad, ¿no? El Redwood número 1, ¿no? Que es el que van a ensayar ustedes en el curso de laboratorio de ingeniería mecánica, ¿no? Y acá tenemos pues la fórmula para pasar de ese tiempo, acá ven la T, en segundos que van a obtener en el laboratorio para obtener la viscosidad cinemática. Pero acá me dan una fórmula obtenida en esta dirección de internet, ¿no? Me dice que es 0.027 por T menos 20 entre T stock. No hay mucha información al respecto, ¿no? No dice de dónde sacó la fórmula ni nada. Pero también buscando en internet en esta dirección, vemos acá que esta información parece un poco más veraz, porque dice Herschel ha demostrado que la expresión es esta, ¿no? 0.26T menos 171 entre T, ¿no? Coloco el tiempo que obtengo en el laboratorio, ¿no? Y con eso saco mi viscosidad cinemática, ¿no? En centistock. Pero, ¿cuál será cierta? Las dos son completamente diferentes, ¿no? Una de las dos miente. Entonces, como este señor hace mención a Herschel, que es la bibliografía original, nos vamos pues a la bibliografía original de el viscosímetro Redwood. Herschel estudió el viscosímetro Redwood y mostró todo su estudio en un libro, ¿no? Y en ese libro, ¿no? De este libro es donde ha sacado la información el segundo señor que hemos visto en internet. Y ahí dice que la viscosidad cinemática tiene este valor en función de la temperatura. Probemos entonces, ¿no? La viscosidad, ¿no? Que es esta, es 0.026T menos 1.88T en stocks. Lo pasamos a centistock, 100 centistock es un stock, por lo tanto esto va a quedar como 0.26T menos 188 sobre T. La segunda diapositiva me dice que la viscosidad en centistock es igual a esto. Como ven, la que está correcta es la segunda diapositiva, ¿no? En cambio la otra, la primera, la que vimos anteriormente, no tiene nada que ver, ¿no? Hay un error, ¿no? Acá en esta que está acá. Acá hay un error. Por lo tanto, cada vez que busquen la información en internet, pues siempre remítanse a las fuentes, ¿no? Y esta es la expresión que ustedes van a utilizar, ¿no? Para el cálculo de su viscosidad cinemática en el curso de laboratorio de ingeniería mecánica 1, ¿no? Ustedes van a obtener estos tiempos, ¿no? De vaciado del aceite a una determinada temperatura y van a obtener la correspondiente viscosidad cinemática. Bueno, nos faltó un poco de la clase hoy día, la vamos a continuar al inicio de la clase del viernes. Por ahora ya es suficiente, vamos a quedarnos acá y vamos a dar por concluida la clase del día de hoy.